Los grandes medios de comunicación están muy pendientes de esa visita inoportuna que se llama prima de riesgo y que nos ha llegado a nuestras vidas casi de sorpresa, siempre pendientes de la evolución, si baja, si sube. Pero hay cifras que nos tienen que importar más, es decir, hoy ha subido el paro nuevamente, se han hecho recortes en las guarderías, se han hecho recortes en la sanidad, en la educación. Todo eso yo creo que es lo que nos tenía que importar y lo que estamos viendo que está afectando de una manera determinante a la vida de las personas, a los barrios, a barrios enteros, los más desfavorecidos, como es el caso de Vallecas, donde la actividad económica ha bajado y donde muchas personas apenas pueden comprar los artículos más imprescindibles. Algunas veces ni eso. Bueno, estamos aquí para hablar de esos temas, de cómo nos está afectando los recortes, los incrementos, también la carestía de la vida. Y bueno, pues estarían los tres grupos representados en la Junta Municipal, además del Partido Popular, que no viene por voluntad propia, pues Pablo García Rojo, que nos ha dicho que vendría más tarde, esperemos que pueda finalmente llegar, Daniel Garrido, de la Unión Progreso y Democracia, y Milagros Hernández, de Izquierda Unida. Bueno, tú vives aquí, Milagros, ¿cómo tú estás viendo en tu ámbito, es decir, donde te mueves, en tu calle, con tus vecinos, cómo está afectando, cómo nos está afectando esta... Pues mira, yo no me gustaría solo limitarme a la vida material o a la vida cotidiana de cómo nos está afectando, sino también cómo nos está afectando en el pensamiento, es decir, porque el problema de la crisis es que está afectando también a la libertad, está afectando a la forma de entender la vida y está afectando a la forma de vivirla, a la calidad de la vida, ¿no? Y está afectando a la libertad porque lo que está pasando con el fútbol no es por casualidad. Es decir, yo creo que hay un problema de dirigismo y de identidad en este momento, en este país, en el que todos tenemos que ser de la roja, todos tenemos que ser patriotas, todos tenemos que querer a España, y se están introduciendo elementos de institucionalización y manejo del pensamiento desde la identidad, desde lo que quieren que seamos como identidad, y no desde la libertad cultural y desde la libertad de pensamiento. Por lo tanto, a mí eso me parece ya un elemento importante saber que nos está afectando incluso en la manera en que quieren que seamos como ciudadanos. Por otro lado, nos está afectando en la forma de vida, porque efectivamente cuando se recorta la economía, cuando tú estás en paro, cuando tú tienes que estar no solo ya viviendo contigo y tus hijos, sino que tienes que ayudar a los abuelos y tienes que ayudar a otras generaciones, el ocio, el tiempo libre, la forma de disfrutar de la vida se corta y reduces posibilidad de disfrute y tienes que buscar otras formas de compartir. Ahí no digo que todo sea bueno o malo, porque yo creo que, bueno, que uno ha recuperado mucho el encuentro entre amigos y otra forma de vida, ¿no? Pero efectivamente lo que más se nota, y que luego hablaremos de por qué, que me gustaría también hablar, es en cómo uno, al tener menos ingresos, al recortársele la protección social, al tener menos acceso a los servicios sociales, a elementos de apoyo a la educación, a la ley de dependencia, a todo aquello que nos parecía que nos podía ayudar a vivir más dignamente, pues realmente lo que haces es no consumir, y el no consumir provoca que el comerciante no puede generar más ingresos, que se cierran las tiendas, que los barrios empiezan a no tener vida comercial y por lo tanto vida ciudadana, y estamos en un cambio de los barrios, en una transformación de los barrios que no sabemos qué va a pasar, pero que desde luego el movimiento ciudadano y los partidos políticos en concreto de nuestro distrito se tienen que plantear en serio cómo quiere el modelo de vida ciudadana de nuestros barrios una vez que esta crisis está afectando a las calles, a la forma en que la propia geografía del barrio está cambiando, ¿no? Y desde ahí yo creo que por lo tanto está afectando a muchos niveles de vida, ¿no? ¿Tú crees, Daniel, que existen ya, digamos, atisbos de que hay un serio deterioro de la convivencia en los barrios producto de todos estos recortes, de toda esta crisis económica? Hombre, está claro que desde 2008 llevamos una degradación del nivel de vida y de las expectativas de la gente muy grande. Realmente esto es un paso más, estamos en una fase más de una crisis que lleva ya 4 años
que va a continuar, porque no hay ninguna expectativa de mejora ni a corto ni a medio plazo. Entonces, estamos en una espiral recesiva en la que todo lo que se hace conlleva más paro, más destrucción de empleo, más caída de la riqueza y de la renta, y encima, en una situación en la que la gente está más necesitada, pues precisamente por la alta tasa de paro y por la caída de la renta, de gente que no está en paro, pero bueno, que están viendo los recortes por todos lados, más presión fiscal, subida de tasas por todos lados, subida del metro, del transporte, de la luz. Entonces, lógicamente, en ese momento en el que la gente está más necesitada, el Estado y todas las administraciones autonómicas, ayuntamientos, están también retirando el apoyo a la gente más desfavorecida, pues lógicamente eso se tiene que traducir en un aumento de los problemas sociales y de las tensiones sociales. Eso es así y es evidente. Entonces, bueno, pues por ahora realmente lo único significativo que hemos tenido es el movimiento 15M, que parece que ahora está un poco más apagado que hace un año, que no ha llegado a tanto como se podía esperar, pero bueno, eso está ahí latente. Y en algún momento saldrá, o sea, la gente no puede estar presionada eternamente sin tener algún tipo de reacción, eso está claro. Bueno, ahí llama la atención, ¿no?, el que a mucha gente que todos estos recortes que se están haciendo, con consecuencias tan graves, pues digamos equivalen económicamente más o menos a la ayuda que ha pedido España para el rescate de la banca, que bueno, no se sabe, parece que finalmente dentro de unos años podría ser una ayuda directa a los bancos, pero lo que sí parece que está claro que quienes lo vamos a pagar somos nosotros, ¿no? Sí, mira, hay un tema que a mí siempre me gusta hablar de los porqués de las cosas, ¿no?, más que de los sufrimientos, porque los sufrimientos los vemos y los podemos hablar aquí, pero los vemos día a día. Pero yo creo que hay un elemento que debemos tener siempre en cuenta, y es por qué se ha generado esta deuda, volver a recordar qué pasa con esta deuda y cómo se debería pagar, porque la deuda que hay en este momento a los bancos, podemos decir que la gran parte de la deuda es del mundo empresarial y de la deuda privada. Luego hay otra parte que responde a los consumidores. Estamos en pleno proceso de nacionalización de esa deuda. Sí, por eso. Luego corresponde otra parte a los que hemos pedido hipotecas o hemos pedido préstamos y tal, y una pequeña parte, que es el 25%, corresponde a los gobiernos. Pero y de ¿tú estás pagando tu préstamo? Yo no lo tengo, para empezar. Pero yo quiero ir... Yo tengo una hipoteca que vengo pagando religiosamente. Que vaya el tema de la cuestión en cuanto a mi responsabilidad como concejal. Es decir, a lo que quiero llegar es que el 5% de la deuda es del ayuntamiento, son de los ayuntamientos. Y sin embargo, donde se está ahogando en las políticas sociales y las políticas económicas fundamentalmente es en los municipios. Es decir, donde estamos empezando a recortar es en la vida cotidiana más cercana de los ciudadanos, es en aquello que tiene que ver con la vida de la gente, ¿no? Y además se está viendo una mezcla y un poder por parte de determinados partidos del gobierno impresionante en tomar decisiones en cosas que no les corresponde, porque por ejemplo en el tema de la sanidad, en el tema de la seguridad social, eso fue parte de unas negociaciones colectivas entre el mundo del trabajo y el capital, y sin embargo hay una injerencia permanente en decidir ahora que el tema sanitario se paga de esta manera y se paga de la otra, sin tener en cuenta todas las negociaciones que ha habido entre esa parte empresarial y el mundo del trabajo, que son quien ha puesto el sistema de seguridad social, quien ha ido negociando y quien ha ido arbitrando. Se ha borrado un golpe la negociación colectiva del trabajador con el empresario, por decirlo de alguna manera, y unos pocos deciden ahora mismo todo, incluso lo que era un pacto entre empresarios y trabajadores. Y por ahí vamos a llegar realmente a una situación en la que los trabajadores vamos a estar prácticamente desprotegidos al 100%. Porque yo estoy convencida que detrás de esta crisis financiera y esta crisis de los bancos hay un interés, han enganchado un interés que es un cambio de modelo. Y entonces el ritmo de cómo va a ir yendo esto lo van a decidir esos gobiernos títeres que están ahí, bueno, los títeres no, los otros, que están en el G20, que están enlazados con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional, que son los que van a decir, esto va a ir a este ritmo, y va a ir a este ritmo para yo poder hacer la siguiente operación, y es privatizar todo esto, poner esto de esta manera, reducir esto de esta otra, y cuando yo tenga todo mi puzzle organizado del modelo social que yo quiero, que no es desde luego el que hemos vivido hasta ahora,
entonces ya la crisis negociaré con vosotros y veremos cómo la vamos resolviendo. Y por lo tanto estamos en manos de 4 que tienen el poder en este mundo. Si fuéramos conscientes realmente de esto, deberíamos resolver el tema del sufrimiento, el tema de la precariedad, el tema de la situación agobiante de cada uno en nuestras casas por un elemento común y un elemento colectivo, que es la lucha por defendernos de esto que nos viene, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí necesitamos muchas más movilizaciones y mucha más unidad de todos para que realmente podamos tener una respuesta adecuada, ¿no? De cara al tema sanidad, y acabo, sé que hay una reunión este sábado donde se va a arbitrar elementos de desobediencia civil, que ya sabes que a mí eso me gusta mucho últimamente, ya lo he dicho en otro programa, y yo creo que vamos a poder arbitrar una serie de respuestas interesantes a partir de septiembre. Bueno, oye, ¿podríais relatar algunas de las medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Madrid en los últimos tiempos que afectan en la prestación de servicios esenciales? Sí, bueno, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid está recortando en la prevención de las drogadicciones, lo cual nos parece que es una bomba de relojería, porque precisamente hay gastos que son inversiones de futuro. Entonces, lo que estamos viendo es que es una situación en la que se imponen una serie de recortes desde Europa, pero bueno, aquí se tiene la capacidad de decidir en qué se recorta. Y entonces al final nos damos cuenta que lo primero que hacen de una manera prácticamente improvisada es recortar pues en lo que es más fácil para ellos, pero que lo que es más costoso socialmente. Entonces están recortando la prevención de drogadicciones, están recortando en la recogida de basuras, que encima ahora nos están cobrando una tasa, o sea que aumentan el pago que estábamos haciendo, y sin embargo el servicio es de peor calidad, o sea que estamos yendo hacia atrás como los cangrejos. También recortes en el servicio de mediación social intercultural del ayuntamiento para temas de inmigración. Ellos se escudan en que con la crisis hay muchos inmigrantes que se están yendo de España, incluso otros dicen que como ya llevan varios años están más integrados y que entonces no es tan necesario, pero bueno, básicamente lo que estamos viendo es que el ayuntamiento es muy reacio a recortar en lo que afecta a los privilegios, pues a los privilegios de los políticos y de sus allegados, y sin embargo a lo que afecta al ciudadano de a pie están recortando con una alegría y un desparpajo que nos deja de piedra. Nosotros en UPyD planteamos, nada más llegar, el recorte en el tema de los coches oficiales y la oposición que hubo en el ayuntamiento de todos los demás grupos. Bueno, parecía que estábamos aquí, no sé, en fin, que habíamos presentado algo tabú, o sea, quitar los coches oficiales a todos los concejales, porque cuando entró UPyD en el ayuntamiento cada concejal tenía su coche oficial. Claro, son cosas que cuando uno ve cuál es la situación real y lo mal que está pasando a la gente, ver que cuesta tanto recortar en lo que son privilegios de una serie de personas, los puestos de libre designación, en fin, un montón de cuestiones que están ahí, que estamos pagando todos los madrileños, que son intocables, y sin embargo lo que afecta a servicios básicos de las personas pues se recorta con muchísima alegría, con muchísimo desparpajo, y es algo que nos sorprende. Hace poco también hemos presentado una moción para que bajaran los sueldos de los concejales un 10%, y también ha sido, bueno, hemos sufrido insultos y de todo por proponer eso, simplemente que se bajaran un 10%, no digo ya la mitad, sino un 10% los sueldos de los concejales, y sin embargo la gente, pues claro, el divorcio entre la sociedad y la política cada día es mayor porque claro, la gente ve que no hay solidaridad por parte de quienes nos están gobernando o quienes nos están representando con el sufrimiento real de la gente. Entonces, pues eso es un riesgo de quiebra social y de rechazo a las instituciones y al sistema de partidos que a nosotros nos parece muy peligroso, y entonces consideramos que es exigible ya una reforma de todo este sistema para evitar esa quiebra y para que tanto la sociedad como sus representantes vayan en la misma dirección y no parezca que sus representantes están defendiendo unos privilegios y unos intereses particulares, y mientras la sociedad está dejada de la mano de Dios y está sufriendo en primera línea todo el tema de los recortes y todo el tema del castigo bueno, pues un castigo muy duro el que están sufriendo las familias.
Te doy algún dato, si quieres, concreto con números. Por ejemplo, en los distritos este año se ha reducido 9.409.541.000 euros en la suma total de la reducción. De presupuesto. De presupuesto, efectivamente. O sea, cerca de 10 millones de presupuesto en distritos. En servicios sociales, 14 millones de euros. Solamente en ayuda a domicilio, además, 18.565.000. Que esto afecta a todos los dependientes de nuestra ciudad. Se ha reducido, como dice el compañero, se han quitado 51 dinamizadores interculturales, que no solo es un problema de inmigrantes, es un problema de las pandillas juveniles que trabajaban en conflictos pre-botellón, en ese tipo de cosas, que es muy importante, dado, como decíamos antes, la cantidad de gente joven que está en el paro, que está en la calle y que se puede generar determinadas situaciones. Se ha reducido en violencia de género, no se harán los equipamientos de los planes de barrio que estaban previstos para este año en Triángulo del Agua y en Fontarrol, me parece que era. Se ha bajado en policías el número de 8%, se ha reducido en limpieza, se ha reducido el 25% de personal, se ha reducido un 30% de subvenciones, se ha reducido el mantenimiento de edificios de colegios entre un 3 y un 10%, se ha reducido en participación, en democracia. Es decir, se ha reducido prácticamente en todos los conceptos. Y desde luego yo no comparto en absoluto, como también sabéis, el discurso de UPyD, porque es un discurso antipolítico, es un discurso que nos conduce a que los políticos tienen la culpa de todo y por lo tanto hay que castigarles, quitándoles coches oficiales y reduciendo los salarios para que se empobrezcan como el resto de la sociedad, y yo me niego. Yo necesito, para mi trabajo político, moverme con libertad en esta ciudad, poder venir aquí a las 11 y estar a las 12 en otro sitio. Y para mí no es un privilegio tener un coche oficial, es un instrumento de trabajo. Igual que el banquero, igual que determinados empresarios, igual que determinadas clases a las que no tocamos, no solo tienen coches, sino tienen yate, tienen no sé qué, y a esos ni les hablamos. O sea, a los grandes capitalistas de este país no los tocamos un ápice. ¿Qué es esa deuda privada que decía yo antes, que son los que realmente deben a los bancos y a los que estamos hablando? Y por lo tanto, yo necesito vivir dignamente para poder sacar adelante el trabajo que estoy haciendo. Y quiero que todos los vecinos míos vivan dignamente. Por lo tanto, no se resuelve que ellos vivan dignamente a costa de que yo me empobrezca. No es esa la solución. No es la solución tampoco que el inmigrante se vaya a su país para que yo pueda vivir. Esa es una contradicción en la que, si entramos, estamos entre nosotros, creándonos entre la misma clase, creando una provocación y un conflicto que no es el existente. El existente son las grandes fortunas, el existente es el sistema capitalista, y ahí es donde a mí me gustaría encontrarme con UPyD. Yo, perdonadme si a lo mejor no he entendido bien, pero me parece que la propuesta vuestra es simplemente reducir el salario de un 10%. Sí, claro, y los coches oficiales y los vocales, y debilitar el sistema político de participación. Es que no es eso solo, el planteamiento. Es debilitar la política, y que se debilita los pequeños, porque los grandes ya viven de otras cosas. Bueno, vamos a retomar el programa que iba por otro derrotero. Estábamos hablando de cómo nos está afectando la crisis económica de una manera tan cruda a los barrios. A mí me recuerda también en los albores de la democracia, en los años 70, había también una crisis económica importante, y yo recuerdo lo que pasó en un distrito como Vallecas, cómo se deterioró la convivencia a unos niveles, cómo la droga, algunas toxicomanías muy peligrosas, como luego se han demostrado, rompieron muchísimas familias, o sea, aquello fue una generación absolutamente perdida. Y claro, estamos hablando de una situación donde a una generación, los jóvenes, no se les ofrece ningún futuro, ni siquiera se les indican algún consejo emigrar a Laponia. Váyanse. Los españoles es que no tienen el hábito de trabajar fuera de su país, ¿no? Cuando España, fíjate, tuvo millones de inmigrantes, ¿no? en la posguerra y en la posguerra y a lo largo de toda su historia. Pero a mí me preocupa, y ya veo algunos síntomas de que esto puede acabar, pues vamos a volver a ver escenas que pensábamos ya superadas en distritos como Vallecas, como Carabanchel, como Villaverde, Usera. Es decir, que aquí es donde se van a pagar los platos rotos de todo esto. Sí, bueno, realmente esta es una crisis que está afectando evidentemente en primer lugar a las clases más desfavorecidas y a los distritos donde habitan esas clases,
Pero bueno, digamos que también es una crisis que, a diferencia de otras de las últimas, está pegando también muy fuerte a lo que se llamaba la clase media, que era el colchón que sostenía el sistema. Entonces, digamos que en los años 80, yo era muy joven en aquella época, era un niño, pero sí que recuerdo pues el tema de la droga, que era lo más llamativo. Recuerdo pues bueno, que cuando salíamos por la calle pues había inseguridad, había una inseguridad muy grande, sobre todo por el tema de la droga y la estanquera de Vallecas, en fin. Se creó todo una estética y un movimiento, bueno, se representó culturalmente, o sea, es algo que quedó muy grabado en las mentes de las personas, pues todo aquel problema tan grave de la heroína. Pues es que esta crisis se diferencia de aquella en que está afectando a clases que no habían sido tocadas en otras crisis, que habían sobrevivido. Entonces, también se ha producido un tema que, por la evolución social y por esta falsa prosperidad de la que venimos, el individualismo ha llegado a extremos que no había llegado tanto todavía en los años 70 y 80. O sea, estamos en una situación en la que nos hemos creído ricos, porque nos lo hemos creído. Más de uno se ha creído que contando con él mismo y con sus propias fuerzas podía vivir el sueño de una vida satisfactoria, casa, coche, en fin, todo lo que nos promete la sociedad de consumo, y luego pues ha demostrado que no, que todo esto era un bluff. De hecho, el tema de la deuda privada, de la deuda en general, es que hemos estado viviendo no con nuestros propios recursos, sino con recursos del futuro. O sea, nos dejaban dinero y con ese dinero creábamos una sensación de riqueza y de prosperidad, pero un dinero que no era nuestro y ahora lo tenemos que devolver. Es un poco como el tema de Fausto, ¿no? Que se vende al demonio y luego el demonio llega y le reclama el alma. Dice, tú has vivido bien, pero ahora dame el alma. Entonces estamos en una situación. Entonces, yo sinceramente no sé si es un antecedente válido para saber lo que nos puede pasar el de los años 80, o incluso estamos en una situación mucho peor porque realmente ya no es solo un tema de ciertas clases y ciertos sectores, sino que es un tema que se está viendo que es como un dominó, que han empezado a caer las piezas una encima de otra, y al final esa crisis está llegando, todos los muros de contención que se han hecho están siendo desbordados por la crisis, y bueno, y ya solo quedan pequeñas reservas que se mantienen un poco al margen. Por ejemplo, pues sí, la de los grandes banqueros, bueno, bien, sí, la de los políticos también, en fin, unas pequeñas reservas que se mantienen totalmente aislados y sin sufrir las consecuencias de esta crisis, pero claro, la situación está desbordando todas las previsiones. Entonces, yo no me atrevería a decir a dónde vamos a parar, no lo sé sinceramente. Intento no ser pesimista, pero bueno, la situación la verdad es que tampoco deja mucho margen a la esperanza. Entonces, yo creo que lo único contar con el sentido común. Pero claro, cuando alguien pasa hambre, ¿cómo le vas a pedir sentido común? Cuando alguien tiene hijos y no puede llegar a fin de mes y tiene que ir a un comedor social, pues ¿qué sentido? Y no tiene esperanzas, y ve que la situación se degrada día a día, ¿cómo vas a pedir sentido común? Entonces yo creo que estamos generando además con estos recortes una bomba de relojería que no sabemos a dónde va a parar. Bueno, Milagros. Yo primero creo que cuando hemos vivido en prosperidad es porque podíamos vivir en prosperidad. El problema es quién ha administrado los beneficios de esa época buena, qué ha hecho con ellos. Y yo no creo que la culpa sea de quien ha ido a pedir el crédito al banco, sino de cómo ha gestionado los que manejaban los papeles y los dineros, ese dinero. Por lo tanto, yo quiero volver a recuperar esa prosperidad porque es posible. Si el dinero está donde tiene que estar, equilibrado, y las cosas se hacen como deben, la humanidad puede sobrevivir con lo que hay en este mundo, porque hay materia prima como para poder vivir prácticamente todos si se administra de otra manera. El problema es el modelo capitalista, que lo administra como lo administra, que genera las crisis, que resuelve las crisis como las resuelve y tiramos para adelante, ¿no? Yo, por otro lado, creo que en este momento lo que hace falta, y no sé si vamos a poder llegar a tiempo, pero deberíamos llegar a tiempo, es un poco incorporar de forma más rápida el modelo de solidaridad que incorporaron los argentinos cuando el Corralito. Es decir, probablemente el movimiento ciudadano y los partidos de los barrios, en lo que es la administración local, la zona de donde vivimos cada uno, donde hacemos nuestra vida, junto con la reivindicación, que aquí en Vallecas lo hemos hecho, con la plataforma unitaria que hemos montado en defensa de los servicios públicos, donde prácticamente estamos armando determinadas luchas y tal, también montar recursos que a la gente les pueda ayudar. Es decir,
cosas como el Banco del Tiempo, como el crear elementos que potencien la solidaridad en estos malos tiempos para que nadie se quede en la cuneta, porque no nos van a rescatar ellos, nos tenemos que rescatar entre nosotros. Yo creo que el movimiento ciudadano debería incorporar ese tipo de servicios, igual que en otro momento se incorporó la lucha por la vivienda o se incorpora un abogado para que asesore jurídicamente a no sé quién. En este momento montar servicios de solidaridad en los barrios es fundamental, es decir, donde tú, si no tienes para pagar un electricista a cambio de que el vecino te arregle la luz, tú puedas coser 4 trapos que tiene en casa o le puedas limpiar, es decir, ese tipo de ayuda mutua entre vecinos yo creo que es bueno por 2 motivos, porque resuelve las economías que no pueden pagarlo, pero a la vez porque contrarresta eso que hablaba el compañero de que se puede generar una ruptura de la cohesión social que nos lleva por mal camino. Ese tipo de relación de autoayuda y de ayuda mutua, eso generaría una cohesión social en el barrio de solidaridad y de apoyo que impide ese tipo de fracturas, ¿no? Entonces yo apostaría por un modelo en esa línea, por un lado de apoyo y de ayuda en solidaridad entre nosotros y por otro no acabar con la lucha reivindicativa. Yo por otro lado tengo esperanzas en que encontremos el camino, porque hemos encontrado en la historia siempre una respuesta adecuada y espero que vayamos armándola con sentido común. Bueno, ya somos otra vez, de nuevo, campeones de Europa en el fútbol, pero también somos campeones de Europa en recortes sociales y también ha entrado en vigor el sistema de copago farmacéutico aprobado por el Gobierno de la Nación. Un copago donde no se va a salvar prácticamente nadie. Hay que reunir una serie de requisitos bastante estrictos para no tener que pagar. Que tienes que ser un parado de larga duración o ser REMI, no, ni siquiera sí. Eso, tienes que ser de la renta básica. De renta básica y me parece y pensionistas pero pensionistas de los mínimos, de los bajitos, de las pensiones no contributivas. Los otros pensionistas tendrán que pagar hasta, me parece que de 8 a 18 euros al mes. El resto de los ciudadanos, en razón de los ingresos, de un baremo de un 40 a un 60%. Bueno, ¿qué os parece este sistema que el Gobierno nos presenta como una forma de poder financiar el sistema público de salud? Sí, bueno, para empezar, a nosotros nos parece que es un sistema, como casi todo lo que ha hecho este Gobierno, improvisado, apresurado y caótico. Entonces, bueno, en principio sacan una lista de 456 fármacos, luego se quedó en 426 porque luego se dieron cuenta que había algunos de esa lista que ya no estaban cubiertos por la Seguridad Social. Toda esa sensación, ¿no?, de que están desbordados y superados por los acontecimientos. Luego, el tema de hacerlo en función de renta todavía no está muy claro. Los farmacéuticos están muy preocupados por cómo se va a aplicar realmente en la realidad de ese sistema, pues los problemas de gestión de todo este asunto. Y luego también el tema de intimidad, porque claro, cuando uno vaya a la farmacia, el farmacéutico va a saber cuál es su renta. O sea, es que es muy fuerte, claro, se va el pobre vergonzante, no sé, habrá gente que cambie de barrio para ir a otra farmacia donde no le conozcan porque... Claro, se van a enterar de cuál es su situación. Pagar según el caso, ¿no? Tenemos lo del metro que también depende. Claro, sí, depende, en fin. Son unas cosas que dices, claro, están intentando sacar dinero. O sea, el afán es recaudatorio, hay una necesidad de dinero acuciante y entonces no se paran en las consecuencias. Es todo cortoplacista, necesitan dinero y lo están sacando de donde pueden. Entonces exprimiendo a quienes ya estamos bastante exprimidos. Sí, entonces... Pues claro, es una situación bastante lamentable, sobre todo porque se sabe que por cuestiones de ineficiencias, pues el Sistema Nacional de Salud, que ahora está dividido en muchas comunidades autónomas, pierde muchísimo dinero por un sistema de gestión que no se ha puesto a punto. O sea, como cuando hay una tubería que pierde agua en las juntas, pues exactamente igual. Entonces, al final, en lugar de intentar racionalizar y gestionar mejor y ahorrar a través de la gestión, pues lo que se ahorra es imponiendo más carga a la gente y haciendo pagar, que no es un copago, es un repago, porque claro, ya lo estamos pagando con nuestros impuestos. No es que nos lo pagara el Gobierno alegremente las medicinas están pagadas con nuestros impuestos. Entonces nos suben los impuestos y encima nos hacen volver a pagar
las medicinas. Entonces, claro, yo creo que es sintomático de un fracaso de gestión, de una falta de imaginación, de visión a largo plazo, y están desmontando lo que son los pilares de nuestro sistema de bienestar, los están desmontando y no sabemos cuándo. Primero no sabemos si va a ser reversible y no sabemos cuándo va a ser reversible, cuándo considerarán que la situación permite volver a recuperar las cosas que teníamos antes y que nos están quitando. Entonces, pues bueno, es el tema que decía Milagros. O sea, estamos llegando a niveles en los que es necesaria una acción de solidaridad comunitaria entre los ciudadanos, independientemente de las decisiones de las administraciones públicas. O sea, tenemos que volver a unos sistemas de colaboración y de ayuda mutua, pues que considerábamos que eran propios de países que estaban en un estado de desarrollo anterior al nuestro. Pues estamos volviendo a esa situación porque va en ello la supervivencia de muchas familias. Fíjate, tanto en lo de las medicinas como en lo del metro, en el fondo hay un elemento que es el tema de por qué introducen criterios de baremos en base a la renta, en base al recorrido, en base a tal. Yo creo que en definitiva el objetivo es que el ciudadano piense que a mí me da igual tener un sistema público que no tenerlo. Es decir, me da igual que sea la empresa Pepito Pérez quien maneje el mundo farmacéutico o el mundo de la medicina o de la sanidad, porque como ya ya el sistema público me empieza a cobrar, pues casi prefiero yo elegir a Mafre o a Coavitae o a no sé quién y que me den un lote todo esto que me lo están dando de casi por el mismo precio ya el sistema público, ¿no? Es decir, en definitiva, detrás de esto sigue habiendo una operación de modelo político que quiere estos gobiernos capitalistas introducirnos, que es el valor de lo privado frente al valor de lo público, que te dé igual y que prefieras lo privado frente a lo público, que prefieras pagar aquello que consumes o aquello que es tu servicio frente a aquello que era gratis, porque considerábamos que un trabajador tenía una parte de protección social gratis por el hecho de tener un salario indirecto. No sé si os acordáis, es decir, cuando se empezó a negociar hace muchos años todo el tema, después de la revolución industrial, el tema de los salarios, había una parte de salario directo que era lo que tú cobrabas y otra de salario indirecto que era, vale, y para proteger tu vida, desde que naces hasta que te mueres, voy a posibilitar que en determinados momentos de tu ciclo vital no tengas una crisis personal. Te vamos a ayudar a que no tengas esa crisis. Cuando seas mayor te vamos a pagar una pensión, cuando se nazca no sé qué, cuando caigas enfermo tal, y el sistema arbitraba una forma de que tú pudieras seguir produciendo en las mejores garantías y además protegerte. Eso se cae. Ya solo te mantienen un salario además más bajo para trabajar, pero todo lo que es el sistema de protección social tiene que salir de esa parte de salario directo y te lo quitan de la masa salarial global que te daban. Por lo tanto, el nivel en el que nos están metiendo es pre-revolución industrial, es tremendo históricamente cuando esto se escriba a dónde vamos a llegar, ¿no? Y desde ese punto de vista a mí me parece tremendo, y yo digo, es que la única posibilidad es responder, porque no podemos admitir la lógica que se da cuando vas a un bar a tomar café. Ah, claro, pues si se tiene más que pague más, pues si se tiene menos. No podemos entrar en su lógica, pero si es que eso por derecho, tú estás produciendo unos beneficios y tú tienes derecho a tener esa protección social garantizada, ¿por qué de pronto no? Porque les hace falta a ellos para seguir ganando sus beneficios, ya está bien. Bueno, yo creo que muchos ciudadanos piensan que incluso que esto es necesario porque todos estos recortes, todos estos fondos que anteriormente se utilizaban, pues van a una especie de hucha donde eso se va a invertir y tal para crear puestos de trabajo, sí, para que las empresas funcionen, para, como dice Rajoy, el crédito fluya. Esto es del ABC. Esto que se está haciendo es para poder pagar la deuda que hay a los bancos alemanes, a los bancos americanos, etcétera, etcétera. O sea que cuando nos prestan dinero se están autoprestando ellos dinero, están para luego se lo devolvamos con el aval de todos y cada uno de los ciudadanos y con estos recortes que se están, con estos y con los que vienen, porque claro, ya se está hablando del tema de las pensiones. Se está hablando de recortes, serios en la plantilla de funcionarios, se está hablando de recortes en el sistema de desempleo, en la prestación de desempleo,
Y claro, esto no, ya nadie dice cuándo vamos a hacer. Nadie se atreve a decir, nadie tiene un plan. Yo respeto a los que piensan así, los que piensen que es una crisis de todos y que tenemos que ayudar, pero los que piensan así, que por lo menos entiendan que lo que no puede ser es que en 2 años nos borren todo para resolver la crisis, al menos que el plazo sea más largo. Es decir, que si hay que pagar X millones de euros, en lugar de pagarlo en 2 años, se pueda pagar en 8, en 10 años, que permita sobrevivir a la población y que permita no tener estos reajustes. Que vayamos poquito a poco. Y ver qué es lo que se paga, porque claro, esto de nacionalizar las deudas de unos pocos o de unos muchos, que sea el conjunto de la sociedad. Sin embargo, yo quiero apuntar aquí que cuando se habla de los grandes banqueros, aquí los bancos, los primeros que han caído son las cajas de ahorros, y las cajas de ahorros ya estaban nacionalizadas. O sea, eran cajas administradas por políticos. En los consejos de administración de las cajas estaban representantes de todos los partidos políticos, incluso de los sindicatos UGT, comisiones. O sea que básicamente el mito del banquero con el puro, pues hay que ver que las primeras cajas, las que más han hundido y las que están banqueadas, Caja Madrid, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, etcétera, etcétera, eran cajas administradas las que han hundido con criterios políticos, y han sido las primeras en caer. Eso es una operación, claro. Sí, es una operación de Bancaja también ha sido unas fusiones que se hicieron. El Estado español ha reflotado bancos privados desde los años 70 un montón, a través del Fondo de Garantía de Depósitos. O sea, que eso tampoco es un mito de que el banquero es infalible. Bueno, el señor que estaba al fondo del Frente Bankia había sido director del Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno, sí, pero viene del PP, o sea, no es un señor político de toda la vida. Entonces, bueno, el caso es que evidentemente tienes toda la razón, que nadie se engañe que todos estos recortes están sirviendo nada más que para devolver la deuda, para pagar a nuestros acreedores, y que realmente se está perdiendo, y se ha perdido ya mucho tejido empresarial de pequeña y mediana empresa y de autónomos, que realmente es el vivero y el semillero de lo que podía ser creación de empleo en un futuro, con lo cual estamos en una situación muy mala de cara a una posible recuperación, que ya veremos cuándo se puede producir, y evidentemente nos engañan si dicen que estamos sentando las bases para un futuro de prosperidad, porque nadie sabe. Y yo discrepo de Milagros en el sentido de que todo esto corresponde a una especie de estrategia pensada por unos pocos. Yo creo que es que realmente ni siquiera tienen estrategia. O sea, están tapando agujeros. Yo pienso que lo que quieren es cobrar. Básicamente, o sea, yo creo que están tapando agujeros y están gestionando como ellos pueden. Pero no crees que de paso están cambiando un modelo de sociedad. Hay una frase muy famosa que ahora no me acuerdo de quién es, dice, no atribuyas a la maldad lo que se puede atribuir a la incompetencia o a la estupidez. O sea, que yo creo que muchas de las medidas que se están tomando son más por incompetencia y por verse desbordados por los acontecimientos, porque claro, si dijeras, no, es un plan de 4 grandes mentes malvadas que nos están llevando, yo creo que ni ellos mismos saben por qué camino estamos yendo. Yo estoy convencida que lo saben de sobra. Yo creo que no, que ellos mismos ni siquiera saben nada. Pobrecitos, qué ignorantes son. Bueno, oye, nosotros nos tenemos que ir, ha sido un placer estar con vosotros. Os vamos a dejar con una entrevista a fin de curso con la doctora Lambretti, y luego tenemos un interesante documental también sobre todo esto, sobre el tema de la especulación, un origen, ¿no?, también de eso que se ha llamado la burbuja inmobiliaria, que también se dice que es origen de una característica muy singular de la crisis económica en España.